¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? ¿Te interesa ese tema? ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas. Debajo de tu piel existe un mundo entero donde billones de células chispean, laten y se retuercen. En tu cuerpo hay alrededor de 37 billones de células, millones más que las estrellas en la Vía Láctea. Y aunque todas ellas tienen el mismo ADN, las células de tu hígado son diferentes a las de tu cerebro y a las que conforman el sistema auditivo a través del cual me estás escuchando. Identificar todos los tipos y subtipos de células que hay en el cuerpo, cómo van mutando en el tiempo y la enfermedad, y la relación que se establece entre cada grupo de células es el objetivo del Atlas de las Células Humanas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Historias para Mentes Curiosas. Soy Karina Rodríguez, editora general de Tech Science, la plataforma de divulgación científica del TEC de Monterrey. Y me emociona mucho que me acompañes en este episodio porque hablaremos sobre uno de los proyectos más ambiciosos de la ciencia. Retrocedamos a los primeros meses de la pandemia de COVID-19, hace justo 5 años. Ya son más de 400 las personas infectadas por el nuevo virus que surgió apenas el día 31 de diciembre en China. La Secretaría de Salud Federal actualiza la cifra de contagios y decesos en el país a causa de la pandemia. Hablemos ahora del coronavirus. Más de 600 muertos ha dejado hasta el momento el coronavirus y 31.000 casos confirmados, la mayoría en China continental. ¿Recuerdas la psicosis colectiva? Seguramente tú, como yo, lavabas todo lo que llegaba del súper y no te has olvidado de las charolas sanitizantes donde había que sumergir los zapatos antes de entrar a cualquier lugar. En ese momento no estaba claro cómo sucedían los contagios. Por eso, una de las preguntas más urgentes que la ciencia debía responder era cómo entraba el virus al cuerpo. Tal vez no lo sepas, pero la herramienta más poderosa para identificar esto fue el Atlas de las Células Humanas. Nos lo cuenta Sarah Teichmann, directora de la Cátedra de Medicina de Células Madre de la Universidad de Cambridge y una de las fundadoras del Atlas. We found cells in the eyes, the nose, and the salivary glands. Encontramos células en los ojos, la nariz y las glándulas salivales de la cavidad bucal que tenían combinaciones específicas de estos factores de entrada, lo que señalaba a estas células como puertas de entrada del virus. Esto, por supuesto, tuvo implicaciones para el uso de mascarillas y equipos de protección personal. En abril de 2020, mientras muchos políticos discutían si las mascarillas eran efectivas o no, los científicos ya habían identificado cuáles eran las células más susceptibles a la infección. Como dije, esta fue una de las primeras aplicaciones del Atlas, un proyecto global que arrancó en el 2016. Hasta el día de hoy se han identificado casi 65 millones de células. Este trabajo ha sido posible gracias a una tecnología que revolucionó la manera en que se estudia la expresión genética a nivel celular, es decir, las instrucciones para el desarrollo, función y reproducción de la célula. Normalmente, cuando se toma una biopsia, una muestra de sangre u otro tejido, se analizan las células en conjunto. Los resultados muestran un promedio de todas las células en esa muestra, pero con la secuenciación de RNA de las células únicas, se puede disociar el tejido en células individuales. The big step change is really El gran paso que se dio fue la capacidad de perfilar células individuales una a una en términos del perfil molecular completo. Para llegar a esto tuvieron que pasar muchas cosas. Como recordarás, en 1953, Watson y Crick resolvieron la famosa estructura tridimensional del ADN. Luego, en 1977, se logró la terminación de cadena de Sanger. Esto permitió que en 2009 se pudiera realizar la secuenciación de ARN de una sola célula. Era la primera vez que se lograba ese nivel de precisión.
So it's almost like going from a 10x. Fue como pasar de un microscopio de 10 aumentos, donde tienes una imagen borrosa, a tener un microscopio de 100 aumentos, donde ves las cosas con una nitidez láser. La doctora Teichmann empezó a experimentar con esta tecnología y fundó un laboratorio de genética para investigar más. These technologies were sort of booming. Estas tecnologías estaban en pleno auge y se volvían cada vez más escalables, asequibles y prácticas. Y con el tiempo se podría hacer esto para todas las células del cuerpo humano. Hasta allá nos llevó la imaginación. En ese tiempo, la bióloga israelí Aviv Regev era miembro principal del Broad Institute del MIT y su laboratorio fue de los primeros en experimentar con esa tecnología. En 2016, las dos investigadoras decidieron unir fuerzas y fundaron el Atlas de las Células Humanas junto con un grupo de científicos internacionales. We had phone calls every single week. Nos llamábamos todas las semanas y organizamos nuestro primer encuentro. Después, en verano, tuvimos una pequeña reunión con una docena de personas y luego, en otoño, en la reunión había más de 100 científicos. Fue como efecto dominó y fuimos creando comunidad, construyendo la estructura del consorcio con el comité organizador como núcleo. Este proyecto ha involucrado hasta ahora a 1.700 instituciones en más de 99 países. En cada uno hay miembros investigadores que usan los datos de sus laboratorios para llenar el atlas, tejido por tejido. Es un proyecto extraordinariamente ambicioso. Queremos mapear todas las células de todos los fenotipos en los humanos, y eso se dice bien fácil, pero es un trabajo endemoniado. Y hay mapas que llamamos atlas, que lo que te dice es cada tipo de célula en un tejido, cómo está constituida molecularmente, ¿no? Él es Enrique Hernández Lemus, investigador en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y parte de la red de América Latina del Atlas de las Células Humanas. Lo que empezó con un poco más de 100 científicos se ha convertido en una red de 3.600 investigadores, desde biólogos, genetistas, físicos, matemáticos y más. Vamos a un corte, pero no te vayas. Al regresar, te explicaremos por qué al Atlas de las Células Humanas lo describen como si fuera un Google Maps de tu cuerpo. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Estamos de vuelta en Historias para Mentes Curiosas. Sarah Teichmann ha hecho el símil del Atlas con Google Maps. Y es que no solo te explica cómo encontrar ciertas células, también es como si te diera el horario y el menú de un restaurante, pues te da información específica sobre cada célula, sus genes, qué molécula secreta, sus instrucciones para desarrollarse y un largo etcétera. Uno de los objetivos del Atlas es tener un modelo de referencia. The healthy reference map of the human body. El mapa de referencia del cuerpo humano saludable proporciona el marco para comparar los cambios que ocurren en el tejido enfermo utilizando esos datos moleculares. Una herramienta así de poderosa puede tener amplias aplicaciones. Hernández Lemus explica una de ellas. Al día de hoy, si alguien se tiene un accidente y se quema la mitad de un pulmón, pues va a vivir sin medio pulmón, ni modo. Pero ¿qué pasa? Que yo puedo producir células del epitelio del pulmón, y digo, esto es medio ciencia ficción todavía, pero si ya sabemos cómo funciona, ya no es imposible hacerlo. Entonces, puedo generar células que crezcan naturalmente en un pulmón. Entonces, en vez de hacer un injerto o un trasplante, pues hago un trasplante de unas poquitas células, como si las siembro, y luego crecen, ¿no? Los datos del Atlas de Células Humanas proporcionan la receta para la ingeniería de tejidos. De ahí la oportunidad de desarrollar una terapia dirigida con las propias células a un nivel nunca antes visto en la medicina. El doctor John Randall, director ejecutivo del Atlas de las Células Humanas, está a cargo de coordinar los datos y los esfuerzos de la organización central.
él nos dio un tour virtual del Atlas. Hace aproximadamente un año comenzamos a completar el conjunto de datos con el Atlas en sí. Y eso es lo que se ve a continuación, donde se ve cada una de las redes biológicas. Randall nos explicó que para armar los Atlas se agrupan a las células que son similares entre sí, combinando información de muchos estudios diferentes. Organizan las células como si fueran barrios. Todas las que son parecidas viven en el mismo vecindario del mapa. Lo que tienen que decidir es dónde poner las fronteras entre estos barrios para poder distinguir claramente entre los diferentes tipos de célula. Así es como pueden visualizar todo este complejo mundo celular de una forma más clara. Si te vas a la página del proyecto humancellatlas.org y eliges en el menú HCA Data, vas a encontrar las redes biológicas separadas por tejido. Al día de hoy, se han publicado los primeros borradores de varias redes como la de los pulmones, ojos y sistema nervioso. Justo en noviembre de 2024, la prensa y los noticieros empezaron a hablar del Atlas y de su importancia para la medicina. Esta semana, el equipo compuesto por más de 3.600 científicos en un centenar de países publicó una serie de 40 estudios de la revista científica Nature para dar a conocer los últimos hallazgos. Se suman ya 400 estudios publicados con datos de unos 62 millones de células. Con todo, se creará el primer borrador del Atlas. Las aplicaciones del proyecto han comenzado a materializarse. Entre los 40 estudios que se mencionan, destaca el mapeo de las células del tracto gastrointestinal, desde la boca, el esófago y hasta el colon. Para este estudio se combinaron 25 conjuntos de datos y se analizaron más de 1.6 millones de células. Con ello se descubrió un tipo de célula que podría jugar un papel importantísimo en condiciones crónicas como la inflamación intestinal. Otro hito de la investigación tiene que ver con el principio del desarrollo humano. En una entrevista con la revista Nature, Sarah Teichmann explicó lo que ella llama una de las áreas más emocionantes del Atlas. Anteriormente, teníamos una comprensión limitada de la base molecular y celular del desarrollo humano durante el primer y segundo trimestre del embarazo. No teníamos las herramientas para tener un entendimiento molecular profundo, integral y de alta resolución para entender las células, los tejidos, los procesos dinámicos que ocurren durante la organogénesis. Se ha descubierto, por ejemplo, cómo las células del feto se comunican con el sistema inmunológico de la madre, lo que transformará nuestra comprensión del desarrollo saludable y arrojará luz sobre trastornos del embarazo. Las tecnologías del Atlas celular y el proyecto del Atlas de células humanas realmente abren esa caja negra y nos permiten mirar dentro por primera vez. El Atlas de los pulmones incluye 2.4 millones de células que se encuentran en los pulmones, la nariz y toda la vía respiratoria. De hecho, un hallazgo es la identificación de un nuevo tipo de célula pulmonar que porta un receptor que, cuando falta, juega un papel clave en causar la fibrosis quística, una de las enfermedades hereditarias más comunes y graves de nuestros tiempos. A mí me parece, quizá de los proyectos, de los megaproyectos en biología, quizá el más grande que hay y quizá el más importante, pero puedo estar sesgado porque es una cosa que me apasiona mucho y en la que he estado metido, ¿no? No está sesgado. Hernández Lemos tiene razón. Como referencia, el proyecto del genoma humano, que tenía un objetivo similar al Atlas, tomó 13 años en completarse. Desde el principio, la idea fue desarrollar un proyecto verdaderamente global. Un proyecto que solo estudiara poblaciones específicas estaría incompleto y perdería diversidad biológica, lo que es crucial. Piensa en los atlases del pulmón de personas que viven a nivel del mar y las que viven en La Paz, Bolivia, ¿no? Es muy probable que el número de células de cada tipo que hay en cada uno de esos tejidos sea diferente y que las acciones que están tomando sean diferentes. Hay también, pensemos en células del epitelio intestinal,
pues resulta que esas seguramente van a estar afectadas por la dieta. Y entonces las personas que comen de un modo y las personas que comen de otro van a tener conformaciones celulares y moleculares distintas. Esta diversidad de poblaciones es precisamente lo que enriquece científicamente el proyecto. Hay una red activa del Atlas de Células Humanas en América Latina, igual que en Asia, en África y el Medio Oriente. Y no solo es diversidad geográfica, también buscan diferentes especialidades y puntos de vista científicos. Con estos datasets gigantescos es que no hay una persona ni un grupo pequeño de personas en el mundo que pueda explotar a plenitud esta cantidad de datos. Es decir, tenemos petabytes de datos de secuencias de células únicas. Muchos petabytes. No hay un laboratorio, ni el laboratorio más grande de biología computacional del mundo, que ponga a 100 o a 1000 o a 10,000 biólogos computacionales a hacer análisis de datos que pueda explotar todos estos datos. Pero esta colaboración global también enfrenta desafíos. En muchos países, los costos de los reactivos son más altos, el acceso a tecnología es limitado y el soporte técnico desigual. El consorcio está trabajando para eliminar estas barreras. También existe la preocupación de lo que se conoce como ciencia paracaídas, donde científicos de países con muchos recursos recolectan muestras en otras zonas, se llevan los datos para analizarlos y los beneficios de la investigación no regresan al lugar de origen de las muestras. Sin embargo, John Randall es optimista. What we've really found is, the expertise is there and Hay mucho expertise y entusiasmo. La gente solo necesita los recursos para hacer el trabajo. Una vez que se proporciona, el retorno de inversión es muy rápido. En pocos años se recolectan datos de poblaciones que antes no estaban representadas. ¿Cuáles son los siguientes pasos para el Atlas? No te vayas porque después del corte te lo cuento. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Estamos llegando al fin de Historias para Mentes Curiosas. Antes del corte, nos preguntábamos cuáles serán los siguientes pasos para el Atlas. Sin duda, el desafío será fusionar todos los atlas individuales en uno unificado que cubra todo el cuerpo humano, llenar los vacíos anatómicos y asegurar que represente toda la diversidad humana. La doctora Teichmann comparte su visión para el futuro. I really hope that in 5 or 10 years' time, this will be like a lookup table and a lookup. Espero que en 5 o 10 años esto sea como una tabla de consulta, una base de datos y un portal que todos puedan usar como referencia de manera súper sencilla para su investigación, como punto de partida para estudios posteriores. El Atlas de las Células Humanas no solo nos ayudará a entender mejor quiénes somos a nivel celular, también proporcionará herramientas fundamentales para combatir enfermedades, desarrollar nuevos tratamientos y quizá algún día crear tejidos personalizados para reemplazar aquellos dañados por enfermedades o lesiones. Aún faltan muchos años y muchas células por mapear, pero por ahora, cualquier investigador con acceso a Internet puede echarse un clavado a los datos y explorar los mapas de las células que ya existen. Justamente, se requiere toda la colaboración que sea posible. Whether it's biomedical, whether it's Ingenieros biomédicos, especialistas en genómica, ciencia de datos, imagenología, todos son bienvenidos. Es un proyecto para la humanidad, llevado a cabo por científicos de todo el mundo que estudian muestras de todas partes del planeta. La escala del Atlas requiere una gran colaboración internacional. Se necesitan cientos de laboratorios con diferentes fuentes de financiamiento para producir una obra de este tamaño. La maravilla es que este modelo de datos abiertos facilita que más personas puedan contribuir y se logre el objetivo más rápidamente.
Esto fue Historias para Mentes Curiosas. Agradecemos a la doctora Sarah Teichmann, fundadora del Atlas de las Células Humanas, a Enrique Fernández Lemus, investigador en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, y a John Randall, director ejecutivo del Atlas de las Células Humanas, por sus entrevistas. En este episodio participamos Nuria Márquez Martínez con las entrevistas y el guión, yo realicé la edición, y Ricardo Treviño y Mariana León realizaron la locución de las traducciones. Como siempre, Orlando Olivero se encargó de la conducción de voz y la producción. Soy Karina Rodríguez y antes de irme quiero preguntarte qué te pareció el episodio. Te recuerdo que TechScience es una plataforma web donde publicamos diariamente historias de ciencia e investigación. También te puedes suscribir a nuestro newsletter semanal y consumir nuestros contenidos en redes sociales. Muchas gracias por haberme acompañado y nos escuchamos muy pronto. ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Tienes ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para Mentes Curiosas.